Sofía Valverde siempre había sido una mujer fuerte a los ojos de los demás. La veían caminar erguida por las calles polvorientas del pueblo, con sus vestidos sencillos pero limpios, con la mirada tranquila y los labios sellados. Para los vecinos, era la dueña de la hacienda que había heredado de su familia, la mujer de carácter que nunca bajaba la cabeza ante nadie. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera su círculo más cercano, era que Sofía guardaba un secreto tan doloroso que lo había encerrado bajo llave, como si fuera una herida que prefería ocultar antes que dejar sangrar frente al mundo. Su esposo, Álvaro, había sido el primero en pronunciar la sentencia que se convirtió en condena. Tú no puedes tener hijos, Sofía, lo dijo con esa calma cruel que hiere más que cualquier grito, y lo repitió tantas veces que hasta los espejos de la casa comenzaron a devolverle esa mentira disfrazada de verdad. Álvaro se excusaba en esas palabras para justificar su frialdad, su indiferencia y, poco a poco, su abandono. Sofía, en silencio, aceptaba cada frase como quien carga piedras en un costal que nunca pidió llevar. Pero un día, cansada de las dudas, decidió buscar respuestas. Viajó a la ciudad, se sentó frente a un médico y permitió que su cuerpo hablara por ella. Los resultados fueron claros. No había impedimento alguno para que Sofía pudiera concebir. El problema no era suyo, y sin embargo, ella había cargado con esa cruz durante años. Cuando recibió la carta del médico, la sostuvo con manos temblorosas. No supo si llorar de alivio o de rabia. Aquellas palabras escritas en tinta confirmaban lo que en el fondo siempre sospechó: no era estéril, nunca lo fue. Era víctima de un hombre que prefirió culparla a enfrentar su propia realidad. Esa noche, de regreso en la hacienda, Sofía tomó la carta y la guardó en una caja de madera que había pertenecido a su abuela. Amarró la caja con un lazo azul y la escondió en el rincón más profundo de su armario. Era su verdad, pero también su vergüenza. No porque hubiera fallado como mujer. Ella sabía que no era así, sino porque había permitido que las palabras de Álvaro la marcaran, como hierro ardiente sobre piel viva. Los días comenzaron a ser todos iguales. Amanecía temprano, revisaba el ganado, caminaba por los corredores de la hacienda y se refugiaba bajo el guayabo del patio, el mismo árbol que la había visto crecer. La soledad se convirtió en compañera, y aunque el pueblo murmuraba sobre la Valverde, la que no pudo ser madre, Sofía decidió no responder. Sonreía cuando la saludaban, ayudaba cuando podía, pero al llegar la noche, el peso de la mentira caía sobre su cama como una losa fría. El silencio, pensaba ella, era más llevadero que la confrontación, pero ese silencio también la estaba apagando. Había dejado de cantar en las mañanas, había dejado de mirar el cielo con esperanza. La vida parecía haberse detenido entre el rumor de los grillos y el eco de las palabras de un hombre que ya casi no estaba. Todo cambió un mediodía de agosto. El aire estaba pesado, cargado de nubes oscuras, cuando un jinete apareció en el camino polvoriento que conducía a la hacienda. Su caballo avanzaba con paso firme, y bajo el sombrero se adivinaba un rostro curtido por el sol y los años de trabajo en el llano. Se presentó con sencillez. Diego Cárdenas, caporal, venía recomendado para ayudar con la aparición del ganado y las reparaciones de los corrales. Sofía lo miró con cautela. No estaba acostumbrada a los extraños en su casa, menos aún después de tantas decepciones. Pero había algo en aquel hombre distinto a los demás. No hablaba de más, no intentaba impresionar, no miraba con soberbia. Observaba todo con respeto, como quien entiende que la tierra tiene memoria y que los lugares merecen ser tratados con cuidado. El primer aguacero de la tarde lo sorprendió trabajando cerca del jagüey. Sofía, empapada, trataba de evitar que el agua desbordara los canales, mientras Diego, con movimientos seguros, se encargaba de abrir paso al cauce. Cuando un ternero quedó atrapado en el barro, él lo sacó con la fuerza justa, sin violencia, con la destreza de alguien acostumbrado a salvar más vidas de las que cuenta. Esa escena, simple pero poderosa, marcó a Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola en la lucha. Había alguien más sosteniendo la carga, alguien que no necesitaba preguntar demasiado para entender lo que estaba pasando.
Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los techos de zinc, Sofía volvió a tocar la caja de madera. No la abrió, pero sintió que el lazo azul que la mantenía cerrada ya no apretaba con la misma fuerza. El pueblo, como siempre, notó la llegada del forastero. Las murmuraciones comenzaron de inmediato. La Valverde contrató a un vaquero. Dicen que es hombre trabajador. ¿Quién sabe qué andará buscando? Pero Sofía no prestó atención. Por primera vez en años, no le importaba lo que dijeran. Había algo en Diego que traía paz, una paz que ni ella misma sabía que necesitaba, y así, mientras el guayabo del patio dejaba caer sus hojas con sigilo, Sofía empezaba a intuir que su vida estaba por cambiar. Todavía no lo sabía, pero aquel hombre que había llegado montado a caballo no solo la ayudaría con el ganado, también sería la clave para rescatar la verdad que llevaba años oculta en esa caja de madera. El amanecer en la hacienda, la Venturosa tenía un ritmo propio. Los gallos cantaban antes de que el sol se asomara y las chicharras llenaban el aire con su letanía. Sofía se levantaba temprano, como siempre, con la rutina aprendida de su familia, revisar los corrales, mirar el jagüey, asegurarse de que todo siguiera en pie. Pero aquella mañana, algo era distinto. Diego, el vaquero que había llegado el día anterior, ya estaba despierto antes que ella. Lo encontró junto al jagüey, observando el cauce con atención. Había marcado con una vara los lugares donde la tierra cedía y donde el agua podía desbordarse. Cuando Sofía se acercó, él la saludó con un gesto breve, sin muchas palabras, pero con respeto. Ese jagüey pide un dique aquí, dijo con voz serena. Si levantamos una costilla de tierra, el agua se aquieta, y si abrimos una boca más allá, evitamos que se coma el corral. Sofía lo escuchó en silencio. Era extraño tener a alguien que no solo opinara, sino que supiera de lo que hablaba. Tomó la pala sin dudar, y juntos comenzaron a trabajar. La tierra estaba dura por los días de sol, pero cedía bajo el esfuerzo combinado. El agua, caprichosa, parecía obedecer cuando encontraba un cauce bien trazado. Mientras trabajaban, Sofía recordó las palabras de su abuelo: el agua es como la vida, Sophie, si le pones bordes, no te ahoga, si la sueltas sin guía, te arrastra. Y de pronto, esa frase cobró sentido. Tal vez Diego no había llegado por casualidad. Tal vez él era parte de los bordes que la vida le estaba ofreciendo. A media mañana apareció Lucero, la hija de Rosa, la mujer que siempre ayudaba en la cocina de la hacienda. La niña, de apenas 10 años, tenía el cabello claro por el sol y los ojos vivos como brasas. Se bajó de la bicicleta y, sin temor, corrió hacia Sofía. ¿Dónde está Cometa?, preguntó con ilusión. Quiero verlo correr. Sofía sonrió y la abrazó. La pequeña era como un rayo de luz en medio de sus días grises. Diego la miró con atención. Notó en ella esa mezcla de inocencia y valentía que solo los niños del llano poseen. Soy Lucero, hija de Rosa, dijo la niña, plantándose firme frente al vaquero. ¿Y usted quién es? Diego Cárdenas, caporal. Vine a ayudar con el agua y el ganado, respondió él, con una sonrisa ligera. Lucero lo observó unos segundos, como si quisiera medir si era digno de confianza. Luego, satisfecha, soltó una carcajada y corrió hacia el potrero. Sofía, al verla, sintió un calor en el pecho. Esa niña le recordaba lo que la vida aún podía regalar, aunque el mundo insistiera en señalarla como la mujer que no podía ser madre. Más tarde, Rosa llegó con un sancocho humeante, preparado con la generosidad que caracteriza a las mujeres del campo. Se sentaron en el corredor a comer. Entre sorbo y sorbo, Rosa bajó la voz para dar una noticia. Sophie, dicen que Álvaro anda preguntando por los linderos. Lo vieron en el caserío con un agrimensor. Parece que quiere revisar papeles. Las manos de Sofía se tensaron sobre el plato. No era sorpresa. Álvaro nunca aceptaría perder el control, aunque hacía meses que se había alejado de la hacienda. No bastaba con haberla señalado como infértil. Ahora quería poner en duda hasta la tierra que ella había heredado legítimamente. Los papeles están en regla, respondió Sofía con firmeza. Y yo también. Diego no intervino. Solo le alcanzó una taza de guarapo caliente. A veces,
el silencio de alguien vale más que 1000 discursos. Y en ese momento, Sofía sintió que él estaba de su lado, sin necesidad de pronunciarlo. Al caer la tarde, revisaron los corrales. Una yegua estaba inquieta. Se notaba que pronto pariría. Diego se inclinó sobre el animal, acarició su vientre y habló con calma. Se abrirá esta noche. Hay que estar atentos. Sofía asintió. Recordaba haber acompañado partos desde niña, pero nunca había sentido la compañía de alguien que supiera leer a los animales con tanta naturalidad. La noche llegó con el canto de los grillos y un cielo lleno de estrellas. Sofía se quedó junto a la yegua, y Diego, sin que ella lo pidiera, también. Pasaron horas en silencio, solo escuchando la respiración del animal. Cuando al fin el potro nació, con una mancha blanca en el cuello, Lucero, que se había escapado de la cama para ver, aplaudió con emoción. «Mire, Sophie, nació con una luna en el cuello», gritó la niña. Sofía no pudo contener las lágrimas. No eran de tristeza, sino de un sentimiento más profundo, una mezcla de ternura y esperanza. Diego le ofreció un pañuelo, sin preguntar por qué lloraba. Solo se lo entregó, y en ese gesto hubo más comprensión que en todas las palabras que había escuchado en años. Esa noche, Sofía volvió a su cuarto y abrió el armario. Sacó la caja de madera, la acarició, pero no la abrió. Todavía no. Sin embargo, por primera vez, no sintió que el secreto la consumiera. Sentía, en cambio, que algo en su vida empezaba a moverse, como el cauce de un río que encuentra por fin su camino. Los días en la Venturosa comenzaron a tener un ritmo distinto desde la llegada de Diego. El trabajo parecía más ligero. No porque hubiera menos esfuerzo, sino porque la presencia del vaquero daba la sensación de que las cargas se compartían. Sofía se sorprendía a sí misma, escuchando su silbido en el corral, o sus pasos firmes en los pasillos de la hacienda, y se descubría tranquila, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Lucero, la niña curiosa, no se apartaba de él, le hacía preguntas sin cesar. ¿Por qué los caballos dormían de pie? ¿Cómo sabían las vacas que ya era hora de parir? ¿Qué significaban las cicatrices en sus manos? Diego respondía con paciencia, como quien entiende que la inocencia de un niño merece ser alimentada con respuestas y no apagada con indiferencia. Sofía observaba esas escenas con una mezcla de ternura y nostalgia, recordando lo que alguna vez soñó para sí misma, una familia donde la risa y la confianza fueran el pan de cada día. Pero no todo era calma. Una tarde, después de revisar el bebedero, Sofía se encontró con Diego sentado a la orilla del jagüey. Miraba el agua en silencio, como si buscara respuestas en su reflejo. Ella se sentó a su lado. No hablaron al principio. Los dos parecían cómodos en ese silencio compartido, hasta que Sofía, casi sin pensarlo, dejó escapar una verdad que había guardado demasiado tiempo. Él decía que yo no servía para ser madre. Lo repetía con una calma que me rompía por dentro, y llora. Le creí. Sus ojos se nublaron, pero no apartó la mirada del agua. Diego permaneció quieto, sin interrumpirla, dándole el espacio para decir lo que llevaba años aprisionado en su pecho. Fui al médico, Diego, y el papel está ahí, guardado en una caja. Mi cuerpo nunca tuvo problemas. Yo podía tener hijos. Siempre pude, pero él prefirió culparme. Fue más fácil cargarme con su vergüenza que aceptar la suya. Y llora. Yo callé. El viento sopló sobre la superficie del agua, creando ondas suaves. Diego entonces habló, con esa voz baja que no necesitaba imponerse para hacerse escuchar. Cuando uno cierra una puerta desde adentro, nadie más puede abrirla, pero a veces basta con que alguien sostenga la lámpara para que encuentres la llave. Sofía lo miró, y por primera vez no sintió lástima por sí misma. Sintió alivio, como si alguien le hubiera recordado que su silencio no era una condena eterna, sino una elección que podía cambiar. Ese mismo día, el rumor volvió a llegar desde el pueblo. Álvaro había sido visto de nuevo en la inspección, esta vez acompañado de un primo y un agrimensor barato. Decía que quería revisar los linderos de la hacienda. Sofía conocía esa táctica. No era la tierra lo que buscaba, era molestarla, hacerla dudar, mantenerla bajo su sombra. Cuando Rosa le dio la noticia, Sofía no se quebró. Miró al horizonte y respiró hondo.
Que revise lo que quiera. Yo no le tengo miedo, dijo, aunque en su interior sabía que el encuentro sería inevitable. Diego escuchó en silencio. No se apresuró a ofrecer promesas ni a declararse protector. Solo dijo con calma, estaré cerca, no para pelear, sino para que recuerdes que no estás sola. Esa noche, Sofía abrió la caja de la abuela. Sus dedos recorrieron el lazo azul, pero esta vez lo desató. El sobre estaba allí, intacto, con la tinta que certificaba su verdad. Lo sostuvo entre sus manos y las lágrimas le rodaron por las mejillas. No eran lágrimas de derrota, sino de valentía. Sabía que pronto llegaría el momento de mostrarlo, no para humillar a nadie, sino para liberarse. El amanecer siguiente trajo consigo la tensión del encuentro. Álvaro llegó con sus hombres, pisando fuerte, como quien quiere dejar huella. Saludó apenas, con esa arrogancia que alguna vez había confundido con seguridad. Sofía salió a su encuentro con la frente en alto. Diego permaneció unos pasos atrás, sin interponerse, pero firme como un pilar invisible. Vengo a revisar los linderos, dijo Álvaro, mostrando papeles arrugados. Los linderos están donde siempre han estado, respondió Sofía con serenidad. Pero si quiere hablar de límites, hablemos también de los que usted cruzó con sus mentiras. El aire se cortó en un silencio incómodo. Álvaro la miró sorprendido. Nunca la había visto hablar con tanta firmeza. La mujer que antes callaba ya no estaba allí. Sofía no levantó la voz, pero cada palabra era un golpe de verdad que resonaba más que cualquier grito. Los hombres de Álvaro se miraron entre sí, confundidos. El capataz bajó los ojos, y Álvaro, incapaz de sostener la mirada, recogió sus papeles con torpeza y se marchó sin despedirse. Cuando el polvo de su camioneta se perdió en el camino, Sofía sintió que por fin había recuperado algo que le habían arrebatado hacía años, su dignidad. Esa noche, junto al guayabo, Sofía miró el cielo estrellado y comprendió que el dolor no desaparece de un día para otro, pero deja de gobernar cuando uno se atreve a enfrentarlo. Diego se sentó a su lado, sin palabras, y en ese silencio compartido, Sofía descubrió que la verdadera compañía no necesita ruido. El llano tiene formas extrañas de recordar que la vida es frágil. Una chispa, un rayo en medio de la sequía o una mano imprudente, y todo se convierte en cenizas. Esa tarde, el viento cambió de dirección y con él llegó el olor inconfundible, humo. Diego fue el primero en darse cuenta. Se levantó del corral de los terneros. Levantó la vista y vio el resplandor lejano que empezaba a teñir el horizonte. Se viene un incendio, dijo con la calma de quien sabe que en el campo el pánico nunca ayuda. Sofía apretó la mandíbula. El fuego no solo amenazaba los potreros, amenazaba lo poco que había reconstruido de su vida. Sin pensarlo, corrió hacia la acequia para abrir paso al agua. Diego montó a su caballo y se adelantó hacia el lindero norte, donde las llamas ya comenzaban a levantar lenguas rojas. El calor se volvió insoportable. La tierra, reseca, parecía un campo de pólvora. Sofía y Rosa llenaban baldes de agua mientras Lucero corría a mojar trapos para cubrir los cercos de madera. Diego, con movimientos certeros, abrió un contrafuego para detener el avance. El humo los envolvía, los ojos ardían, pero ninguno se detuvo. Era luchar o perderlo todo. El rugido del fuego no era solo físico. Parecía gritar en los oídos de Sofía todo lo que había callado durante años. No sirves, no puedes, no vales. Cada chispa era un eco de aquellas palabras que la habían marcado. Pero esa noche decidió no retroceder. Con las manos temblorosas, abrió una zanja con el azadón. Sus músculos cansados se rebelaban, y aún así, siguió. De pronto, una camioneta apareció por la trocha. Álvaro había llegado, acompañado de 3 hombres. Traían palas, pero también soberbia. Gritaban órdenes, movían las estacas sin coordinación, y uno de ellos incluso abrió una cerca en el peor lugar, alimentando al fuego en vez de detenerlo. «Cierren esa boca», gritó Sofía con una fuerza que sorprendió hasta a Rosa. Álvaro la miró con desdén, con esa sonrisa torcida que siempre usaba para desacreditarla, siempre tan mandona. «Sofía, al final vas a quemar la hacienda por jugar a capataz». Pero ya nada en ella temblaba,
Se plantó firme frente al humo y respondió con voz clara: prefiero quemarla luchando, que verla arder por tu indiferencia. Diego se acercó con el caballo, no para hablar, sino para estar a su lado. Esa presencia bastó para que Sofía sintiera que no estaba sola contra el mundo. El fuego rugía, pero en sus ojos había más determinación que miedo. El incendio parecía avanzar sin freno, hasta que el viento cambió de rumbo. Fue como un milagro, las llamas retrocedieron hacia un barranco sin pasto. Aprovechando la oportunidad, Diego y Sofía intensificaron el contrafuego, y poco a poco, la bestia roja fue perdiendo fuerza. El aire volvió a ser respirable, aunque cargado de ceniza y cansancio. Lucero apareció entre el humo, con el balde en la mano y la cara tiznada. Sofía la abrazó de inmediato, temiendo lo peor. La niña sonrió, agotada, pero entera, y en ese abrazo, Sofía sintió por primera vez lo que significaba proteger a alguien con el alma. No importaba que no hubiera nacido de su vientre, Lucero era parte de ella. Álvaro, incapaz de tolerar la derrota, subió a la camioneta y se fue sin despedirse. Sus hombres lo siguieron en silencio, derrotados más por la dignidad de Sofía que por el fuego extinguido. Cuando el último rescoldo se apagó, Sofía se sentó en el escalón del corredor. El cuerpo le dolía, el sudor se mezclaba con el hollín y las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. Diego se acercó, le limpió con un pañuelo la ceniza de la mejilla y le ofreció agua. No dijo nada, porque sabía que en ese momento el silencio valía más que cualquier palabra. Lucero bostezó con dramatismo y dijo, entre risas: hoy aprendí que el fuego grita más fuerte que el miedo, pero también que se puede callar si uno no se rinde. Sofía acarició su cabello y miró a Diego. Hubo un cruce de miradas que no necesitó explicación. El incendio se había apagado afuera, pero dentro de ella, algo nuevo había comenzado a arder, la fuerza de una mujer que ya no estaba dispuesta a esconder su verdad. Esa noche, de regreso en su cuarto, Sofía abrió la caja de la abuela. Por primera vez en años, desató el lazo azul, sacó el sobre, lo abrió y leyó en voz baja aquellas palabras que confirmaban lo que siempre supo: ella nunca fue estéril. Cerró los ojos, respiró profundo y dejó la carta sobre la mesa, sin volver a guardarla. El secreto ya no la aprisionaba. La mañana en la inspección del pueblo tenía un aire distinto. El calor del llano se mezclaba con el murmullo de la gente que entraba y salía con papeles en mano, buscando resolver sus disputas de tierras, herencias o simples pleitos vecinales. Allí, entre esas paredes encaladas y ventiladores viejos, Sofía decidió enfrentar a su pasado. La noche anterior había sido decisiva. Tras el incendio, después de haber visto con sus propios ojos cómo la vida podía arrebatarse en cuestión de segundos, comprendió que no podía seguir escondiendo la verdad. Esa carta, la que guardó durante años en la caja de la abuela, ya no sería un secreto, sería su voz. Álvaro llegó tarde, como siempre, con el paso altivo de quien cree que todo debe girar en torno a él. Vestía con cuidado exagerado, como si aún quisiera aparentar un poder que ya no tenía. Traía consigo a un primo y a un supuesto agrimensor que no dejaba de revisar mapas arrugados. El inspector, un hombre de bigote delgado y mirada cansada, los recibió con gesto rutinario. Para él, era un caso más, pero no sabía que, para Sofía, era el día en que se arrancaría las cadenas del silencio. Estamos aquí para revisar los linderos de la hacienda La Venturosa, dijo Álvaro, acomodándose en la silla como si estuviera en su propia sala. Sofía no lo miró con odio, lo miró con la serenidad de quien ya no teme. Colocó sus papeles de propiedad sobre la mesa, todos en regla, y luego sacó el sobre, el mismo que había guardado por tanto tiempo, el mismo que había soportado el peso de tantas lágrimas. Lo abrió con calma, lo extendió sobre la mesa y lo deslizó hacia el centro. Antes de hablar de linderos, aclaremos la mentira que me persiguió durante años, dijo con voz firme. Aquí está la verdad que usted nunca quiso aceptar. El silencio en la sala fue pesado. El inspector frunció el ceño, tomó el documento y lo leyó por encima. Allí estaba escrito con claridad que Sofía no tenía impedimento para concebir. Era un cuerpo sano, fértil, injustamente señalado. Álvaro intentó sonreír,
pero su gesto se torció en incomodidad. Sofía, esas son cosas íntimas. No deberías traerlas aquí. Lo íntimo lo convertiste en público cuando repetiste, una y otra vez, que yo no podía ser madre, respondió ella, sin alzar la voz, pero con palabras que cortaban como cuchillo. Permitiste que otros me señalaran, que me miraran con lástima. Yo cargué sola con una culpa que nunca fue mía. Hoy no lo hago para humillarte, Álvaro. Lo hago porque ya no viviré con una mentira. El inspector, acostumbrado a pleitos de linderos, entendió que estaba presenciando algo más profundo. Revisó los documentos de propiedad, selló lo que debía sellar y, con un leve movimiento de cabeza, confirmó lo que todos sabían. Las tierras eran de Sofía, legales y sin disputa, pero más allá del sello oficial, la verdadera firma estaba en el aire. Sofía había trazado un límite invisible, uno que Álvaro nunca más podría cruzar. Álvaro recogió sus papeles con torpeza. Por primera vez no tenía palabras. Se levantó y salió sin despedirse, acompañado por sus hombres que murmuraban entre sí. El polvo de su camioneta se levantó en el camino, pero Sofía no lo siguió con la mirada. Ya no importaba. Afuera, bajo el sol abrasador, Diego la esperaba, no como un héroe ni como un salvador, sino como un compañero. Cuando la vio salir con la frente en alto, supo que había ocurrido algo trascendental. Sofía se detuvo frente a él, respiró hondo y, sin necesidad de explicaciones, dijo, «Hoy no me liberé de un hombre, me liberé de mí misma». Diego no respondió con palabras, solo inclinó la cabeza, como reconociendo la grandeza de lo que acababa de presenciar. A veces, el silencio es la mejor forma de celebrar la victoria de alguien más. De regreso en la hacienda, Rosa preparó café y Lucero corrió a contar cómo el potro ya intentaba dar sus primeros pasos más largos. La niña hablaba con tanta ilusión que Sofía se sorprendió riendo de verdad, sin ese matiz amargo que la había acompañado durante años. Al caer la tarde, bajo la sombra del guayabo, Sofía se permitió un momento de reflexión. El papel ya no estaba guardado en la caja, ahora reposaba sobre su mesa de noche, no como un secreto, sino como un recordatorio de que la verdad nunca debe ocultarse por miedo. Miró a Diego, que arreglaba una soga sin prisa, y a Lucero, que enseñaba al potro a aceptar una cinta de colores en la crin, y comprendió que la fertilidad no era solo traer hijos al mundo, era, sobre todo, la capacidad de dar vida a nuevos comienzos, de sembrar confianza, de parir esperanza. La hacienda La Venturosa amaneció distinta después de aquel día en la inspección. El aire se sentía más ligero, como si las paredes hubieran dejado de cargar secretos y las tierras hubieran recobrado su paz. Sofía, que durante años había caminado con la frente baja, ahora lo hacía con paso firme. Había recuperado algo que ni la tierra ni el ganado podían darle, la certeza de que ya no estaba marcada por una mentira. La rutina continuó, pero nada era igual. Diego seguía en la hacienda, reparando cercos, cuidando a las reses y enseñándole a Lucero a montar a caballo. Sofía lo observaba en silencio y, poco a poco, empezó a comprender que aquel hombre no había llegado solo para ayudar con el trabajo del campo, había llegado para acompañar, sin pedir nada a cambio, un corazón que había olvidado lo que era sentirse cuidado. Lucero, con su risa inocente, se había convertido en el hilo que unía cada día con esperanza. Corría por el patio con el potro a su lado, lo llamaba Luna por la mancha blanca en su cuello, y decía que cuando creciera sería tan valiente como Sofía. La niña no lo sabía, pero en cada palabra le estaba devolviendo a Sofía la fe en que el amor podía manifestarse de muchas formas, no solo en los hijos que nunca le permitieron tener. Sin embargo, la vida aún guardaba sorpresas. Una mañana, mientras recogía guayabas en el patio, Sofía sintió un mareo breve. Lo ignoró al principio, atribuyéndolo al cansancio, pero cuando los días se repitieron con la misma sensación, algo en su interior despertó. Recordó aquella carta que durante años la acompañó como un grito ahogado y comprendió que el destino tenía formas misteriosas de actuar. Consultó a la doctora Tesia, la misma que tiempo atrás le había devuelto la verdad. Esta vez, la sonrisa de la mujer lo dijo todo. Las palabras fueron claras y suaves,
Sofía estaba esperando un hijo. Se quedó en silencio, con las manos temblando, como si no supiera si debía llorar o reír. Durante años, esa posibilidad había sido negada, primero por un hombre y después por su propio miedo. Ahora, cuando ya no lo esperaba, cuando por fin había aprendido a vivir sin depender de ello, la vida le regalaba aquello que había encerrado en secreto. Cuando regresó a la hacienda, Diego estaba en el corral. Sofía lo miró con los ojos brillantes y no necesitó palabras para que él entendiera. Diego se acercó despacio, como quien teme espantar una mariposa, y preguntó, ¿es cierto? Ella asintió, y en ese gesto simple, sin discursos ni promesas, los dos comprendieron que algo nuevo estaba comenzando. Rosa lloró de alegría, abrazando a Sofía con la fuerza de una hermana de vida. Lucero saltó de emoción y juró que sería la mejor tía del mundo, y la hacienda, que había sido testigo de tantas lágrimas, se llenó de risas y preparativos. El embarazo no fue fácil. Había días de cansancio, noches de insomnio y miedos que regresaban como fantasmas. Pero cada vez que dudaba, Sofía miraba a Diego y encontraba en su mirada la calma que necesitaba. Él no hablaba de más, estaba, y a veces, estar es el regalo más grande. El día del parto llegó con lluvia suave. Las mujeres de la vereda acudieron para ayudar, con sus manos sabias y su experiencia heredada. Sofía, recostada, respiraba hondo mientras Rosa le sujetaba la mano. Diego, nervioso pero sereno, obedecía cada indicación, corriendo por agua, encendiendo fuego, sosteniendo puertas. El llanto de la criatura llenó la habitación al caer la tarde. Sofía cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libres. La vida, que había sido injusta durante tanto tiempo, por fin le devolvía lo que le debía. La llamaron Alma, porque eso era lo que representaba el alma de Sofía, que había resistido, que había callado y que finalmente se atrevió a gritar su verdad. Esa noche, bajo el guayabo, Sofía sostuvo a su hija en brazos. Lucero se sentó a su lado, orgullosa, y Diego permaneció cerca, como un guardián silencioso. La hacienda olía a tierra mojada, a futuro. Sofía comprendió entonces que la fertilidad que había guardado en secreto no solo era la capacidad de dar vida en su vientre, era también la de sembrar amor en quienes la rodeaban, la de cosechar confianza en sí misma, la de parir esperanza aún en medio de la mentira.